Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a la Casa de la Virgen, nuestro santuario de Schoenstatt, Magnificat Patris, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, desde donde estamos transmitiendo esta charla cuaresmal que corresponde a hoy, martes santo, 8 de abril del 2020. Por lo tanto, estamos en ese tiempo especialísimo que nos ha regalado el Señor y que es siempre un tiempo especial en el tiempo en que las cosas no están como estamos en estos momentos, todos padeciendo confinamiento y estamos con avisos en el celular de que es hora del toque de queda, que hay que recogerse. Pero la Santísima Virgen ha querido regalarnos un toque de queda espiritual, y es el estar aquí con ella en el santuario, escrutando, meditando la palabra de Dios. Y al estar meditando en esa palabra de Dios, tenemos siempre que abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos dejarnos invadir de la luz del Espíritu y en el Espíritu Santo poder saborear todo lo que esa palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes vamos a implorar la luz del Espíritu para que sea Él el que nos guíe en nuestra reflexión, para que Él haga descender esa palabra a nuestras almas con poder, con esa autoridad de Cristo, para que esa palabra rompa todo aquello que haya que desatar dentro de nosotros y que en esa palabra seamos confirmados una vez más en el amor que Dios nos tiene, en ese amor infinito, en ese amor grande, en ese amor gratuito, en ese amor providente con que Dios nos ama y podemos decir, y en ese amor fiel. Vamos entonces a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, hermanos, como siempre hacemos, a iluminar nuestra reflexión con la palabra del Señor. Y como siempre les recuerdo, nunca un buen católico puede caminar si no es siguiendo la senda que nos traza la palabra de Dios. Porque lo otro que podamos encontrar siempre serán palabras humanas. Pero lo que encontramos en esa palabra es palabra divina. Es palabra con la que nos está hablando directamente el Señor. Y es palabra que ilumina el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es una palabra de salvación. Es una palabra que viene a nuestras almas, a nuestra vida, para transformar, para levantar, para edificar,
para nosotros en esa palabra construir, pero también para en esa palabra ser corregidos, enmendar todo aquello que es, y lo vemos en la luz del Espíritu, todo aquello que no es cónsono, conforme con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recordamos aquellas palabras de Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pues nada, hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquellos momentos, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una señal y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien le dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Entonces Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantaré el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Este es el Evangelio que corresponde litúrgicamente a este Martes Santo. Y hemos seguido las lecturas. Ayer tuvimos ese maravilloso texto de la unción en la casa de Betania, el capítulo 12. Hoy nos remonta San Juan al capítulo 13, o mejor dicho, la Iglesia nos remonta ese capítulo 13 del Evangelio de San Juan, a este trozo que podríamos dividirlo en 3 partes que están unidas, pero partes que corresponden al relato de la última cena. Por lo tanto, es el momento más solemne que Jesús ha querido reservar para ese acto de intimidad con los apóstoles y que va a marcar de una manera muy, muy personal a cada uno de ellos, porque de ahí van a salir constituidos sacerdotes, se nos va a entregar el don de la Eucaristía
y el mandato del amor fraterno. Pero fíjense, pedagógicamente la Iglesia nos va a llevar a este otro momento dentro de ese contexto de la cena. Y es el momento cuando Jesús va a hacer un anuncio. Pero no es un anuncio cualquiera. Es un anuncio que está cargado de dolor. Y fíjense cómo empieza el Evangelio. Dice, Jesús se turbó en su corazón. Jesús se turbó en su interior. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa la palabra turbarse? Dice el diccionario. Es alterar el ánimo de una persona confundiéndola o aturdiéndola hasta dejar sin saber qué hacer o qué decir. Esta es una de las acepciones que tiene la palabra turbarse. Entonces fíjense, dice que en el interior Jesús se turbó, se estremeció. ¿Por qué Jesús se estremece? Antes de llegar a por qué Jesús se estremece, vamos a establecer un paralelo con la Santísima Virgen. Cuando el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel saluda a María y le dice, Jaire que jaritomene, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Dice que María también se turbó ante estas palabras. María se turbó ante estas palabras. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que María dudó de esas palabras? No. Que María fue sorprendida de tal manera que su interior se estremeció. Pues eso mismo es lo que podemos aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él va a decir va a ser algo que, porque Él amaba a los que tenía allí con Él, le lleva a estremecerse interiormente. ¿Y cuáles son esas palabras que le turban? En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Por lo tanto, es interesante ver esta faceta humana del corazón de Jesús. A veces lo vemos, ¿verdad?, con su manita así señalando y dando la bendición, y vemos el corazón de Jesús tan bonito, pero nunca hemos pensado lo que ese corazón tuvo que sufrir. Y para comunicar estas palabras con esa solemnidad, en verdad os digo, Jesús tenía que tener dentro un grande sufrimiento. Y un sufrimiento que contrasta con todo el amor que Él sentía por cada uno de aquellos apóstoles que estaban comiendo con Él la última cena. Jesús se estremecía por el dolor que le estaba causando la situación que estaba viviendo o que se iba a vivir, pero que Él ya anticipaba. La anticipaba ciertamente por el conocimiento, la ciencia infusa, la ciencia divina que gozaba el Señor, pero también de este lado humano, porque Él leía el lenguaje corporal, Él conocía a aquellos hombres, Él los conocía. Y por lo tanto, Jesús no era indiferente a lo que estaba viendo en uno en específico. Su manera de esquivarle la mirada, su manera de no hablar, su manera de cerrarse sobre sí mismo. Todo esto por eso le causaba a Jesús un grandísimo dolor.
Y para que vean que esto es así, como digo, no es algo que yo me estoy inventando, vamos a el texto de Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, porque esto no es de ahora, esto no es del momento de la última cena. Esto es algo que va más allá de la última cena y que ya con anterioridad Jesús también tuvo que enfrentarse a estas situaciones con los discípulos. Dice el Evangelio de Marcos 9, 33 al 37. Llegaron a Cafarnaúm, esto es justo después de Jesús hacer el segundo anuncio de la pasión. Los versículos anteriores en ese evangelio nos lo están diciendo. Y saliendo de allí iba caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que le decían y temían preguntarle. Entonces fíjense, y mientras Jesús está hablando de pasión, de muerte, de que va a ser entregado, ¿qué hacían estos 12 benditos? Ellos estaban discutiendo. Por eso Jesús les pregunta: ¿de qué discutíais por el camino? Jesús iba adelante, pero Jesús no es un tonto. Jesús escucha, se da cuenta que atrás se murmura, se habla, entre ellos se pelean. Y cuando llega a Cafarnaúm, a la casa donde estaba la residencia del Señor, también la de Pedro, dice que cuando Jesús le preguntó, dice, ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces, este es el dolor que lleva el corazón de Cristo, que lo vamos a ver a lo largo de toda la pasión. Mientras Él ofrenda su vida, mientras Él está haciendo el holocausto del sacrificio como cordero en la cruz, estos benditos están discutiendo quién es el primero. Hay otro, ¿verdad? Otro texto que ustedes también conocen. Entonces, dos de ellos traen a la mamá para que le diga a Jesús que son ellos dos los que se tienen que sentar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allá los otros revientan, porque Pedro dice: no, a mí me dieron las llaves del reino de los cielos, ustedes van para abajo y yo soy el que estoy al lado. Todo esto es lo que le turba a Jesús. Y ahora ha llegado el momento de decir de que uno de ellos le va a entregar. Uno de ellos. ¿Se pueden imaginar ustedes el dolor que hay en el corazón de Jesús? Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque mientras Jesús está caminando a su pasión, como hemos visto en ese hermoso texto, los apóstoles discuten y pelean, se enchisman entre ellos. Y Jesús lee ese lenguaje. ¿Usted no ha visto una persona enchismada? Levanta la trompa, se ponen, se agajotan, se ponen, que tiran, que jalan. Lo vemos en los matrimonios. Lo vemos en las relaciones de familia y también en las relaciones de frailes y de curas. Mientras Jesús va a la pasión, ¿cuáles son nuestras perspectivas, nuestros intereses? Por eso llega un momento en que dice el texto
Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaban. ¿En serio? ¿En serio que no se sabían de quién hablaban? Estoy segurísimo que sí. ¿Por qué? Porque ellos convivían. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántas mujeres ven que el hombre cambia un poquito la rutina y enseguida empiezan a sospechar? ¿Y qué es lo primero que hace? Le cogen el celular. Y ahí empiezan, ¿y esto? Y tú me decías que me querías, y mire, y esta foto, y quién es esta, y esta llamada. Simplemente por una sospecha. Pues díganme ustedes si entre esos hombres no había las sospechas, porque ellos veían la jugada, como decimos acá en Puerto Rico. Y eso duele a Jesús. Eso le duele al Señor inmensamente. Por eso fíjense en este texto que ilumina lo que estamos llevando en esta reflexión. Está en Lucas 9:47. ¿Qué dice? Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón. Y lo dice en el contexto, porque es el texto paralelo, en el mismo contexto, se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón. Entonces toma un niño y entonces Jesús va a hacer algo insólito, y eso lo vemos en el capítulo 9 de San Marcos. Dice que Jesús cogió un nene, a un niño, lo puso en medio, pero no lo puso en el medio como otros textos paralelos a este, en Mateo y en Lucas, sino que Marcos va a ser más incisivo en qué hizo Jesús con ese niño. Dice que lo abrazó, le estrechó entre sus brazos. Hay que irnos al contexto cultural del judaísmo de la época de Jesús. Nosotros cuando vemos un niño en nuestra cultura, un niño nos saca el niño interior que llevamos todos. ¡Ay, qué cosa linda! ¡Ay, mira qué bello! Empezamos a hacer cucas monas. El nene, y ponemos, y lo cogemos, y lo tocamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos volvemos también con el niño, niños nosotros. Pero en la época de Jesús no era así. Un niño era nada. Por eso compongan aquí mentalmente la escena, 12 gorilas, pescadores, hombres fuertes, gigantes, y que Jesús se ha agachado y ha cogido a ese niño y lo ha empezado a abrazar. Y para colmo Jesús les va a decir: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Esta gente se quedó viendo luces. Que ahora nos tenemos que hacer ¿Pero cómo acá? No entendieron el gesto del abrazo del Señor. Y es lo que hoy nos va, en ese primer bloque, a presentar Jesús con relación a el discípulo a quien tanto quería. Dice el Evangelio: los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Ya dije yo, ¿en serio? Uno de los discípulos, el que Jesús amaba. El que Jesús amaba. Por lo tanto, hay discípulos y discípulos.
Hay discípulos que están al lado de Jesús, que hacen vida con Jesús, que viven en la misma casa de Jesús, pero no son los amados de Jesús. Esto lo dice Jesús de uno, el discípulo a quien Jesús amaba. Porque no amaba a los otros, no. Esa no es la exégesis, esa no es la interpretación bíblica. Los amaba a todos. Pero ese había encontrado el secreto del amor de Jesús, que era lo que los otros no habían podido encontrar. Y por eso, ¿dónde estaba ese discípulo a quien Jesús amaba? Si nosotros vamos al texto, nos dice el texto en español, dice, estaba a la mesa al lado de Jesús. Así dice el texto en español. Pero el texto griego, y el texto griego es el texto original en que fue escrita la Sagrada Escritura, por lo menos el Nuevo Testamento, y por lo tanto el Evangelio de Juan. El texto griego no dice estaba al lado de Jesús, dice, lo voy a decir en griego no porque me quiero dar una de estos, sino para que veamos después la similitud con otros textos que voy a dar. Dice, estaba en to kolpo seu, que traducido literalmente sería, estaba a la mesa en el seno de Jesús. El seno es toda esta área, ¿no? Cuando uno está en el seno de la madre, es toda esa área donde se ha cobijado la vida en una mujer, que incluye sus pechos, incluye su vientre, todo eso es el seno, en el seno materno. Pues Juan estaba en el seno de Jesús. Cambia, no está al lado de, como sentadito al lado. Jesús aquí, Él aquí. Físicamente sí. Pero esto es mucho más que una interpretación física, es una interpretación teológica. El discípulo a quien Jesús amaba estaba dentro. En to kolpo tu seu, en el seno de Jesús. Y esto nos tiene que llevar, y recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, cada evangelio tiene una teología propia. Cuando nosotros vamos al principio del evangelio de Juan, que es el momento en que ese discípulo amado que es San Juan, encontró a Jesús. Él y Andrés, que fueron los dos primeros que encontraron a Jesús, porque Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ahí pues ellos, que parece ser eran discípulos de Juan, empezaron a seguir a Jesús. Hay un momento en que Jesús se vuelve, y eso está en Juan 1, 38, 39, y le hace una pregunta, ¿qué buscas? ¿O qué buscáis? ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Y ellos le van a decir, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y dice que desde aquel día los discípulos se fueron con Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Esto que parece decir, bueno, pues se fueron a vivir con Jesús en su casa, es teológicamente algo mucho más profundo. Porque si fuéramos a contestar esa pregunta, ¿dónde moras?, tenemos que entonces mirarlo a la luz de lo que nos ha dicho el mismo Evangelio. ¿Dónde moras? Pero eso tuvo que ser un descubrimiento para el discípulo amado. Dice el Evangelio en el versículo 18 del capítulo 1. Ton
colpó tu patros en el seno del Padre. Esa es la morada de Jesús. In sinu Patris en latín, en el seno del Padre. Ton colpón tu patros. Entonces, fíjense, amados hermanos, voy despacito porque estas son cosas que son demasiado ricas para ir a galope. Aunque me quede en este punto, lo doy por bueno. ¿Dónde estaba el discípulo a quien Jesús amaba? To colpó tu seu. ¿Dónde está Jesús? Ton colpó tu patros. ¿Ven por qué quise ponerlo en griego? Colpón, en el seno, en la intimidad viva del Padre. Y de la misma manera que el discípulo vive en la intimidad profunda en el seno de Jesús, en Jesús, como hacemos morada en Él, vivimos en la intimidad del Padre. Esto es lo que los benditos apóstoles nunca se enteraron. Tuvieron a Jesús, estaban con Jesús, comían con Jesús, compartían con Jesús, escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, pero no entendían ni un pepino porque ellos vivían según la carne y no según el Espíritu. Es decir, no se dejaron abrazar, como Jesús ya le había indicado con aquel niño. No se dejaron abrazar por el Señor. Y esto es interesante, hermanos, porque a muchos de nosotros nos puede pasar que también vivamos en la casa de Jesús, comamos, prediquemos, seamos porque somos sacerdotes, o porque somos religiosos, porque somos personas dedicadas en la iglesia, y estamos a una distancia de Jesucristo. Estamos a una distancia de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Nuestras actitudes. Aquí decimos en Puerto Rico, nos entururamos. Es decir, levantamos trompa. Nos ponemos con unas actitudes que no son las de Jesús. Y este es el dolor de Jesús. Que los íntimos, los suyos, los que Él llamó, eligió, vivieron con Él, no entendían el misterio de Jesús. Por eso ese subrayado, tenemos que llegar a ser los discípulos a quienes Jesús ama. Tenemos que ser los amados de Jesús. Pero para ser los amados de Jesús tenemos que vivir en el seno de Jesús, en la intimidad de Jesús, para que Jesús nos lleve a morar en el seno del Padre. Y ahora hay otro detallito. ¿Cómo está Jesús en el seno del Padre? ¿Cómo está Jesús en el seno del Padre? Piensen que cuando rezamos el credo, decimos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria. Y está sentado a la derecha del Padre. Y nos figuramos, ¿verdad?, que Jesús está allí en una sillita, al lado de su papá, de Papá Dios, pues, porque dice el credo que está a la derecha del Padre. Eso hay que entenderlo con un significado mucho más profundo. Jesús no está en el cielo en una silla. Jesús en el cielo está en el seno del Padre,
del que nunca ha salido. Porque el Padre y yo somos uno, va a decir en el Evangelio. Entonces, Juan 1:18 nos va a decir, Juan 1:1 nos va a decir que está pros ton theon, pros dirigido, vuelto hacia el Padre. Por lo tanto, Jesús en el seno del Padre está, sí, como un niño. Jesús es el eterno niño del Padre Dios, pero está vuelto hacia el Padre, dirigido hacia el Padre. Fueron hermosas las palabras que escuchamos en el quinto domingo de la Cuaresma, en el relato de la oración de la resurrección de Lázaro, el momento en que Jesús está ante la tumba de Lázaro, y Jesús dice estas palabras: Padre, tú siempre me escuchas. ¿Por qué? Porque Jesús vive de cara al Padre. Y es lo que hacemos en nuestra oración, cuando estamos en el seno de Jesús. Cuando adoramos la Eucaristía, estamos tomando la misma actitud del discípulo amado. Estamos dirigidos hacia el Padre porque estamos en el seno de Jesús. Por lo tanto, un verdadero adorador de Jesús en la Eucaristía no es simplemente el que está ahí, como digo yo, matando el tiempo, sino el que está amorosamente cobijado en ese amor, se deja abrazar por Jesús. ¿Y cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántos cristianos desconocen ese amor? Ni por aquí. ¿Por qué? Porque no han gustado lo que nos dice, como nos dice el Salmo 33, no han gustado cuán bueno es el Señor. ¿Ven que esto cambia toda la perspectiva? Mientras por acá está la guerra de guerrilla, que es en definitiva el demonio, como vamos a ver en el día del mañana, está el demonio haciendo de la suya, enredando las cosas. Los apóstoles se están perdiendo el mejor de todos los banquetes: ser abrazados en el seno del Padre. Por eso Jesús nos suelta ese discípulo. Y expresamente el Espíritu Santo inspira estas palabras del Evangelio, señalando que entre ellos hay uno que incluso llega a perder su nombre para convertirse en el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo te pregunto, ¿y tú puedes decir que tú eres el discípulo a quien Jesús amaba? Fíjense en el texto que Simón, es decir, Simón Pedro le dice al discípulo a quien Jesús amaba, le hace una seña y le dice, está en una esquina y dice: mira, pregúntale de quién está hablando. O sea, toma una actitud de chisme. Pregúntale, como vamos a hacer, para que sepamos de quién está hablando. ¿Cuál va a ser la actitud del discípulo amado? Le podía decir, porque estaba físicamente al lado de Jesús: oye, Señor, ¿quién es? Pero fíjense los detalles, como hablábamos ayer, los detalles. Él, el discípulo amado, recostándose sobre el pecho de Jesús. Recostándose sobre el pecho de Jesús. ¿Y qué está en el pecho? El corazón.
Por lo tanto, recostándose sobre el corazón de Jesús, entrando al latido enamorado del corazón de Jesús. Por lo tanto, hermanos, no perdamos el tiempo en los chismes. Eso le encanta al demonio. Nuestro lugar no es la verborrea. Por eso el Señor, mira, quitó la Semana Santa, quitó las procesiones, quitó los cruceros, quitó a Disney, quitó las playas, quitó todo para ver si de una vez entendemos que nuestro lugar está en el seno de Jesús, abrazados a Jesús, reclinados en el corazón de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a aprovechar este tiempo para eso? Para reclinarnos en el pecho del Señor. Eso me encantaría que pasara con nosotros. Por eso, esos detalles, Él recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Hay un detalle que es interesante. Recuerdo que cuando estudiaba Sagrada Escritura, cuando los rabí, por eso a Jesús en el Evangelio de Juan el título que se le da es Rabí Maestro. Cuando los rabí querían decir un secreto a sus discípulos, no lo decían pues de un discípulo que está ahí en un pupitre y luego el maestro está acá dando una enseñanza. No, sino que, no sé si ustedes han visto a los judíos que usan un manto de oración, eso se llama el talit. El talit se lo ponen, ¿verdad? Pues en ese momento abren el talit y meten al discípulo a quien le van a decir el secreto. Por lo tanto, ¿qué hizo? ¿Por qué se reclina San Juan? Se reclina para que Jesús lo cubra y le pueda hablar al oído, decirle el secreto. Yo te pregunto, hermano que me escuchas, ¿cuántos secretos de amor ha podido decirte Jesús? ¿Cuántos? Hay gente que no tiene esa experiencia, no porque Jesús no la quiera. La quería para Pedro, la quería para todos los apóstoles, pero solo uno dejó que Jesús lo cubriera y le pudiera hablar al oído, susurrar el secreto, su enseñanza. En este caso, pues, ¿de quién trataba? ¿Quién era el que lo iba a entregar? Porque esa fue la pregunta. Pero fíjense que Jesús y el discípulo que amaba se movían en otra onda. Pedro en la línea del chisme. Por eso, ¿cuántas veces en la familia, el Facebook, el Instagram, el Twitter, las redes sociales, lo que sirven es para regar chismes? Y hay gente que se le da eso muy bien. Igual en las comunidades religiosas. ¿Cuántos van al chisme y mira y te enteraste? Y perdemos la sustancia, el por qué estamos con el Señor, para que Él nos pueda decir sus secretos de amor. Yo espero, hermano, que esta Cuaresma, mejor dicho, esta Semana Santa, tú no te pierdas en el internet, en YouTube, en el Facebook y en todas esas redes sociales
buscando noticias de cómo está la pandemia, de cuáles son las restricciones que están poniendo para la gobernadora o el presidente. No pierdan el tiempo en eso. Eso pues mira, va a pasar, pasa y nos vamos a enterar sin tener que estar pegados a eso. Pero lo que yo no puedo perder es el secreto del corazón de Jesús. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus versos de un poema que él escribió que se conoce como el Cántico Espiritual, y le invito a buscarlo y leerlo y meditarlo. Dice: allí me enseñó ciencia muy sabrosa, allí me dio su pecho, dice, allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Ciencia, en el lenguaje de Juan de la Cruz, es conocimiento sabroso y experimental de ese mundo íntimo del amor de Dios. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Por eso, ¿cuántos cristianos desconocen que en el corazón de Jesús hay un lugar, hay una morada que te espera? Una morada que tiene la cercanía de la Eucaristía. Una morada que se hace a golpes de oración, de intimidad, de perseverancia con el Señor. Pero, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ser los discípulos amados de Jesús? Le invito a que miren lo que San Juan de la Cruz escribe explicando esos dos versos de ese poema. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, allí de hecho le prometí de ser su esposa. Es decir, el alma recibe en ese secreto de amor la unión esponsal con Cristo. Pero se los dejo como asignación, búsquenlo y léanlo. Para eso les doy permiso. Googleen. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Les va a tirar al texto de Juan de la Cruz, y Juan de la Cruz lo va a explicar como lo explica un santo que ha colmado esa experiencia profunda. Por eso cuenta la vida de San Juan de la Cruz. Vivía en la Orden del Carmen, que él había ayudado a fundar con Santa Teresa, que, bueno, llegó a general de la Orden, un hombre que estaba psiquiátricamente enfermo, cosas que permite el Señor. Se rodeó de unos padres también, cada uno como estos apóstoles buscando lo suyo. Y San Juan de la Cruz llega el momento en que no se pierde en los dimes y diretes de frailes. Uno de sus discípulos, que fue uno de los testigos, el padre Diego Evangelista, lo empezó a buscar por el convento. Era invierno y se lo encuentra al lado del sagrario, en las escalinatas del altar, allí adorando a Jesús. Y le dice: Padre Juan, véngase a acostarse. Y San Juan de la Cruz le contesta: déjeme, estoy en el mejor lugar. Esos son los santos. Recuerdo que cuando fui por primera vez a Lima, Perú,
con motivo de dar un retiro de Juan 23. Recuerdo que me dijeron, ¿dónde queremos que le lleve? ¿Dónde quiere que le lleve? ¿Qué quiere ver de Lima? Lima es una ciudad de más de 10 millones de personas, eso es una cosa inmensa. Y el núcleo histórico, pues, cargado de todo lo que una ciudad que llegó a ser la ciudad imperial, donde estaba el virrey del rey de España, del emperador de España. Pero yo quería conocer dos cosas, la casa de Santa Rosa de Lima y luego que me llevara al convento donde vivió San Martín de Porres. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo de niño, cuando en televisión se daban novelas de santos, ahora no, ahora todas son turcas y todos son de amorío. Pero en mi época daban novelas de santos. Y recuerdo que yo incluso hice una trampa que no te la voy a decir como confesión de pecado. Me recuerdo que la novela se estaba acabando en la primera semana de las que empezaron las clases en agosto y yo no quería ir porque me perdía la novela de San Martín. Y entonces yo esperaba que mamá se fuera a lavar, cogí una toalla, la ponía en una sartén, la calentaba y después me la ponía. Y después empezaba, mamá, mamá, tengo fiebre. Y mamá, claro, venía, me cogía y decía, ay, sí, estás quemándote, no vayas a la escuela. Y yo feliz. Y recuerdo que estoy ahí viendo la novela y aparece una escena donde San Martín, hay un crucifijo en alto, le digo alto, alto, o sea, estoy hablando de más de 10 pies, o sea, una cosa bien alta, y él está a los pies con su capa negra, de rodillas, en oración. Yo estoy viendo la escena, me recuerdo, estoy así, agachado en el piso, mirando, cuando de momento San Martín empieza a elevarse, eso se llama levitación, empieza a levitar de rodillas y entonces se pone a la altura del crucifijo donde está el costado traspasado de Jesús y ahí pega sus labios y se queda. Y yo empiezo, mamá, mamá, Fray Martín está volando, ven para que lo vea. Bueno, aquella experiencia me marcó profundamente y yo quería ver el lugar original. Y entonces pues nada, los de Juan 23 me llevan al convento y la guía, teníamos una guía que nos llevaba porque es un convento inmenso. Me recuerdo que de entre todas las cosas del convento yo buscando mi crucifijo, ¿dónde estaría? Y en una me acerco a la señora, ¿hay aquí un crucifijo donde está? Sí, vamos a ir, no se preocupe que yo le voy a llevar. Sí, existe. Y yo, loco, nada, primero tuvimos que ir a la tumba, que nada, es un rinconcito, así una cosa muy humilde. Y detrás está el coro donde antes cantaban los frailes, la liturgia de las horas, como hacemos aquí. Pues en ese lugar por las noches estaba presidiendo en el coro ese crucifijo y me recuerdo que viví la gracia de poder estar en el mismo lugar donde San Martín se extasiaba, llegando a ser esa morada en el corazón de Jesús, pegando sus labios a la llaga del corazón traspasado de Jesús. Pues nada, con eso les dejo, hermanos. Espero que esta noche, en preparación a nuestra Pascua, y especialmente a ese Jueves Santo donde vamos a vivir el misterio de la institución de la Santísima Eucaristía, que podamos también nosotros descubrir esa vena de amor, porque algunos dirán, pero Padre, yo nunca voy a elevarme, yo nunca podré.
Mira, cada vez que tú recibes a Jesús en la Eucaristía, Él te entra a ese seno, como el discípulo amado se reclinaba en su corazón. Ahí tú puedes besar esas llagas, porque ahí está un Cristo vivo. Lo triste es que nosotros prefiramos nuestros dimes, nuestros diretes, nuestras peleas. ¿Quién es el mayor? Pero olvidamos que lo más importante es Jesús. Vamos a terminar, como todas las noches, con esta pequeña oración dada por nuestro padre José Kentenich, fundador de nuestra familia de Schoenstatt. Dice el padre Kentenich: Señor, tan cobijado estabas en el corazón del Padre, que soportas sin angustias el despojo de tus vestiduras, y al recibir los golpes permaneces quieto y solo gimes porque así lo has dispuesto para ti el Padre Celestial. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence a la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí en la tierra su reino de Schoenstatt. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Buenas noches.